Bienvenidos a la programación de Buena Salud a todos los que están en la sintonía en Saracay Televisión. Les damos la cordial bienvenida y también a quienes se conectan en las redes sociales @Buena Salud S en Instagram, Saracay Televisión, Canal 5 en Facebook. Si usted desea escribirnos, hacer alguna pregunta en vivo, escríbanos al número de WhatsApp al 09 88 300 121. Y Camisería Inglesa siempre nos viste. Ellos están ubicados en la Avenida de las Américas y Los Mantas, ingresando por la Avenida La Lorena, sector Plaza Asturias. El teléfono es el 099-083-6326. En redes sociales, en Instagram, los encuentran como Camisería Inglesa SE y en Facebook Camisería Inglesa Santo Domingo. La mejor moda para caballeros los tiene con Camisería Inglesa. Y ahora sí, comenzamos nuestra programación de esta mañana. Nos está visitando nuestra querida doctora Caterina Navarrete. Ella viene de Novadent, es odontóloga y el tema que nos trae esta mañana es alveolitis post a una extracción dental. Bienvenida, doctora, es un placer tenerla con nosotros. Hola, Gabriel, a todos los televidentes. Es un gusto nuevamente poder estar con ustedes una vez más para abordar un poquito de temas de la salud dental. Así es, y para nosotros importantísimo siempre conocer que cada vez que existen estos tipos de procedimientos que nosotros nos realizamos a nivel odontológico, a veces por desconocimiento no sabemos qué es lo que realmente tenemos que continuar en casa o las recomendaciones que nos hacen, en este caso el odontólogo. Pero para comenzar nuestro tema, doctora, ¿qué es esta alveolitis como tal? ¿A qué se debe? Y para seguirle haciendo las preguntas respectivas. Para entrar un poquito en contexto, la alveolitis es una complicación que se daría post una extracción de una pieza. Si bien los odontólogos actualmente somos muy conservadores y tratamos en lo posible de conservar una pieza, hay muchísimos tratamientos para evitar una extracción. Cuando ya se llega a la extracción dental de una pieza porque no da más, porque está en malas condiciones o porque pudo haber sido indicado por un tercer molar atrapado, intruido, incluido, tenemos que hacer un procedimiento que se llama extracción. Sacamos la pieza y al sacar la pieza tenemos una herida, la cual tiene sus peculiaridades porque es una herida no como otras. Si yo tengo una herida fuera de la boca, es una herida un poco más manejable. Cuando nosotros nos hacen una cirugía, las primeras horas de la herida nos cubren con esparadrapo, con gasa y mantienen la herida aislada. En la boca no podemos hacer eso porque no podemos dejar de alimentarnos. Entonces es una herida que nosotros la conocemos como una herida sucia. Por lo tanto, nosotros tenemos que tener ciertos cuidados para que esa herida cicatrice en forma idónea. Si nosotros no tenemos los cuidados y la medicación adecuada, esa herida se va a infectar o ese lecho donde estuvo la pieza dental puede quedar desprotegido y ahora darme una segunda complicación que sería ya no un dolor por la pieza que estaba en mal estado, sino un dolor por la infección del hueso que revestía esa pieza dental. El hueso que reviste las piezas dentales se llama hueso alveolar y por ende allí viene el nombre de alveolitis dental post una cirugía, para entrar un poquito en contexto. Eso es importante que conozcamos un poco acerca de esta definición, el por qué se da. Y ustedes, según nos comentaba, doctora, esto, es verdad, cuando uno se realiza una cirugía externa en piel o en lo que sea, esta cicatrización es más diferente porque obviamente no se encuentra húmeda. A nivel de mucosa siempre se va a encontrar húmedo por nuestra saliva, por el mismo hecho de que no está en contacto exterior, sino que siempre hay esto. Y en repetitivas ocasiones hemos escuchado que estas heridas en boca se infectan. A veces no solamente tal vez porque no tome medicación, sino que también porque la alimentación y solamente con un pequeño mínimo alimento esto puede hacer que esta se infecte y ocasione algunas cosillas por ahí. Pero bueno, usted nos puede comentar, doctora, cuando hacen estas extracciones, que pueden ser de terceros molares o pueden ser de un simple diente, dependiendo de la pérdida, el cuidado debe ser exactamente igual. Sí, tiene que ser bastante parecido, simplemente dependiendo del abordaje. Si fue muy invasivo, va a ser un cuidado un poco más exhaustivo. Sin embargo, como bien decía Gabriel, en la boca la herida es una herida húmeda,
está expuesta a un ecosistema en donde tenemos virus, bacterias que de por sí habitan en nuestra cavidad bucal, encima la saliva, que tiene un medio húmedo, entonces nuestra herida se va a comportar de distinta manera. Por ende, los cuidados tienen que ser un poco específicos. Un profesional que está capacitado para llevar una extracción dental sabe este conocimiento, por ende, antes de la extracción, si es que la extracción o la cirugía de terceros molares fue programada, uno ya envía medicación y se llama premedicación quirúrgica. Y esto es como para decirle al organismo, te voy a agredir, aquí están las herramientas para que te defiendas. Por un lado, si es que la cirugía o la extracción no fue planificada porque resulta que empezó el dolor y llegué al consultorio y en ese momento decidí, posteriormente la medicación es sí o sí antibiótica, antiinflamatoria y antianalgésica precisamente por las características de mi herida. Si yo puedo tomar puntos para cerrar esa herida y protegerla de que, como bien decía, se metan los alimentos y se pueda contaminar, yo voy a tomar puntos, pero si no puedo, porque a veces la herida no es suficiente grande para darme el paño para cerrar, pues yo voy a indicar a mi paciente un sinnúmero de cuidados que él tiene que hacer para que esa herida no se infecte. Tenemos una alveolitis seca, que es cuando se sacó la pieza, el coágulo, la sangre llena el espacio, pero el coágulo por A o B motivos se expulsó y no cubrió el lecho. Esto puede ser porque la gente puede hacer buches posterior a la cirugía. A veces en los cuidados que nos daba la abuelita es haga gárgaras con agua de sal, y eso no siempre es para todo tipo de extracciones. Eso puede cortar un sangrado de una piecita de leche que es superficial la herida y que le dicen al niño haga un buchecito con agua sal, tal vez le puede cortar la hemorragia. Pero en una extracción con un lecho bastante grande yo puedo disolver ese coágulo, si hago enjuagues con alcohol, enjuagues con mi enjuague comercial de casa, disuelvo el coágulo se sale y dejo el hueso expuesto totalmente y por ende las terminaciones nerviosas que van a dar un dolor posterior a la extracción mucho más agudo que antes de la extracción. Eso sería como una alveolitis seca. Luego tenemos una alveolitis húmeda, que en cambio sería que el coágulo sí se formó en el lecho, pero no se llegó a desarrollar bien porque existió algún cuerpo extraño, porque la persona empezó a comer antes del tiempo adecuado, porque empezó con alimentos sólidos cuando los primeros 2 días es dieta blanda, y algún resto quedó allí, se empezó a descomponer y con esto descompuso también a mi coágulo y por algún cuerpo extraño el coágulo se empieza a infectar. Eso también es una alveolitis, simplemente que es una alveolitis húmeda porque sí existe un contenido y a veces este contenido del coágulo posterior se empieza a descomponer y hay supuración, puede haber pus o exudado inflamatorio y realmente el dolor que expresan estos pacientes es muchísimo más fuerte que el dolor de una pieza dental. Y esto, que según lo estoy entendiendo, como usted lo explica, doctora, este coágulo que se forma en herida, por ejemplo, en una herida abierta, cuando no ha habido la forma en que ustedes puedan cerrarlo, es importante que se mantenga para que esto pueda cicatrizar sin problema. O sea, hay que como que cuidarlo un poco y no expulsarlo, porque a veces como que tal vez nosotros pudiéramos tener la tendencia de querer, tengo sangrecita, mejor me enjuago y boto, pero no ha sido así, o sea, hay que mejor mantenerlo para que esto cicatrice. Sí, la sangre es vida, realmente la sangre va a cicatrizar. De hecho, cuando existe ya la alveolitis, yo lo que trato de hacer es, obviamente el paciente anestesiado, volver a curetear para hacer sangrar y que nuevamente mi sangre se coagule y me dé un nuevo coágulo vital. Entonces, como bien dices, el cuidado del coágulo es primordial en las primeras horas post-extracción y tengo que cuidarlo de cierta manera para que ese coágulo sea idóneo, porque al principio es como muy vulnerable. Posteriormente, conforme pasan las horas, él ya se endurece más, se adhiere más a las paredes y ya es más difícil que se exponga o que se salga. Pero las primeras horas son de extremo cuidado, más la medicación adecuada y el coágulo es el que nos va a cicatrizar porque tiene las células que
no están diferenciadas, que van a cicatrizar y van a volver a formar el tejido que se necesita formar justamente ahí donde hemos perdido la pieza dental. Vamos a ir a una pausa y al regresar queremos conocer también un poco acerca de las complicaciones que puedan existir cuando no hay los cuidados, doctora, y también por qué siempre ustedes como odontólogos envían el reposo, un reposo a veces que comprende de 1, 2, 3 días, dependiendo del tipo de extracción, y que nosotros tengamos un poco más de conciencia en por qué hay que hacerlo para evitar las complicaciones que usted nos va a comentar al regresar a esta breve pausa. Si usted tiene preguntas, escríbanos al número de WhatsApp al 0988-300-121. Regresamos en breve. Y seguimos en Buena Salud con la doctora Caterina Navarrete hablando sobre esta alveolitis post-extracción a una cirugía. Es el tema que estamos tratando en esta mañana en Buena Salud. Y parte de lo que le preguntaba, doctora, era sobre las complicaciones que pueden existir si es que no nos tomamos las debidas precauciones de cuidado o las recomendaciones que pudiéramos nosotros tener. Y también si cuando se hace una extracción no solamente es cuidado tal vez de alimentación, de no hacer ejercicio, actividad, sino que tal vez esto también vaya relacionado a medicamentos que tal vez tengan que ayudar a desinflamar esa extracción que se realizó. Sí, precisamente ya la alveolitis sería una complicación, ¿sí? Pero si esta alveolitis no es bien tratada, se puede complicar muchísimo más. La alveolitis sería una infección del alveolo, como estábamos diciendo, del alveolo óseo que recubría la pieza dental extraída. Si se instaura una alveolitis en el hueso, puede incluso llegar a hacerse un proceso infeccioso mucho más fuerte llamado osteomielitis. Sin embargo, la sintomatología es tan aguda que después de la extracción el paciente presenta dolor entre el segundo y tercer día, cuarto día, dolor, incluso se irradia hacia los lugares vecinos en donde no fue la extracción. También el paciente puede presentar mal olor en su cavidad porque algo se está descomponiendo, digamos que sea una alveolitis húmeda, con algún resto de comida se empieza a descomponer, a infectar y se siente un muy mal olor en su boquita. Los cuidados, como bien decías, no solo son de cuidar el coágulo en cuanto a la alimentación, que tiene que ser en dieta blanda los 2 primeros días. Al tercer día, después de las primeras 48 horas, el coágulo está un poco más agarrado, es más resistente, puedo tener dieta semi blanda y posteriormente al quinto día una dieta normal. Porque si yo no hago esto y empiezo a comer normalmente alimentos sólidos, en el momento de masticación se va a empaquetar la comida y va a desplazar mi coágulo y lo que va a hacer es que la comida se me quede allí en la herida. Adicional a eso, sí o sí, volvemos a repetir, la cavidad bucal es un ecosistema que tiene bacterias, que tiene virus, que tiene hongos, por ende el tratamiento antibiótico es mandatorio. O sea, en cavidad bucal que posteriormente no se mande un antibiótico cumpliendo el esquema antibiótico de 7 días mínimo para el paciente, haciéndole entender la importancia de por qué tomarse la medicina. Y adicional a eso, generalmente dependiendo de cuán invasivo fue el tratamiento o el procedimiento, se manda a los pacientes con reposo de aproximadamente unos 48 horas. El reposo es relativo, no quiere decir que es que uno tiene que estar acostado totalmente las 24 horas, pero sí evitar ejercicio extremo, porque el ejercicio extremo me puede generar el desprendimiento del coágulo, porque me puede generar hemorragia adicional, porque me puede generar inflamación y en estos momentos lo que necesitamos es cuidar mucho esa herida. Entonces el reposo es relativo, se manda 48 horas como mínimo, a menos que sea un tratamiento un poco más invasivo. Muy bien. Otra de las situaciones que a veces o nos preguntamos cuando una persona se hace una extracción es, por ejemplo, en la parte de la alimentación. ¿Por qué a veces es importante que nosotros no consumamos alimentos calientes? ¿Y por qué nos recomiendan los alimentos fríos durante este proceso? Bueno, la terapia criogénica, como se llama, frío-calor, es una terapia ancestral. O sea, se está comprobado que el frío hace que los vasos se contraigan y por ende no haya mayor sangrado. Por ende desinflama, no inflama la zona y por ende no genera dolor. El calor hace totalmente lo contrario, dilata los vasos sanguíneos
Al dilatarlos o al abrir su luz va a haber muchísimo más sangrado, muchísima más inflamación y muchísimo más dolor. Por ende, se mandan las primeras 48 horas de frío, de compresas frías, también para ayudar a la desinflamación, para ayudar a que no exista el sangrado y el dolor. Y se evita todos los alimentos calientes porque generalmente nuestra boca recibe alimentación caliente. Lo que se le dice al paciente es evite los alimentos calientes precisamente porque el alimento caliente va a hacer que se inflame más la zona y no necesariamente tiene que tener una alimentación fría o helada, pero sí al clima y no tan caliente para no perjudicar esta herida. Sin embargo, a las 48 horas nosotros podemos comer normalmente y si hay pacientes que me dicen no puedo vivir sin el café caliente, les digo tómelo con sorbete y no lo pase por la herida, aunque sea en mínimas cantidades, para que usted pueda seguir con sus hábitos normales. Muy bien. Una última pregunta, doctora. Cuando las personas están con este proceso o han tenido una extracción, hay personas que se han complicado, que llegan con esta alveolitis y que digan que tal vez tengan que ser hospitalizadas. Sí, muchísimo, y por eso ahora propuse este tema, porque cada vez es más la gente que viene complicada con esa situación. Una vez que se complica, puede tomar zonas, por eso es tan importante que antes de la pausa comercial, bien dijiste, vamos a hablar un poco de las complicaciones más allá de la alveolitis. Por eso es tan importante porque nuestra cavidad bucal, primero, que es la entrada del medio externo al medio interno de nuestro organismo, y segundo, que es vecina a zonas muy importantes y muy cercana anatómicamente a lugares muy delicados, como por ejemplo el paquete vasculonervioso del cuello, la yugular, la carótida y demás, y en la parte superior nuestro maxilar a los senos paranasales. Entonces, cuando se instaura una infección en el hueso, puede viajar y comprometer zonas muy delicadas, y he tenido mucho la afluencia de pacientes últimamente que se complican mucho con esta situación, que si es que no vienen o no logran identificar el dolor que piensan que es normal por una extracción, pero realmente el dolor es un dolor bastante agudo, y dicen, no, me está doliendo nada más por la extracción. Cuando ya van a ver y están bastante complicados, he tenido pacientes que ha tomado todo el cuello y ya allí es campo que escapa del odontólogo y que tienen que ir a cirugía con un cirujano cardiotorácico para que pueda drenar la infección que se ha instaurado en el cuello, por decirlo de alguna manera. Entonces es muy importante que usted sepa que si se hace una extracción tiene que tener sus cuidados, tiene que tener medicación, y si 2-3 días después de la extracción el dolor no ha mermado y en cambio ha aumentado, o siente un dolor un poco agudo que irradia al resto de la boca, es importante que acuda donde un profesional a que analice cómo va su herida, limpie la herida o vea qué está sucediendo, porque al tercer día usted ya no debería estar con un dolor así. Muy bien. De verdad que es un tema que muy pocos tal vez conocíamos, pues sin embargo nos ha despejado de muchas dudas, mi querida doctora, y seguramente las personas que ven el programa pues también hacer un poco más de conciencia que cuando existen estos procedimientos hay que tomar los debidos cuidados, las recomendaciones médicas, y también preguntar uno como paciente. Uno tiene el derecho eso de preguntarle a su médico de cabecera o a su odontólogo de cabecera cuáles son las complicaciones que pueden existir si no me cuido y cómo tengo que cuidarme en casa. Aquí hemos hablado un poquito resumido gracias al conocimiento de nuestra querida doctora, pero seguramente las personas se quieren ir con usted a alguna consulta, quieren saber un poco más o de pronto alguna otra situación que estén pasando. ¿Cómo la pueden ubicar, doctora? ¿En qué horarios? Con muchísimo gusto, sean mis pacientes o no. Si ustedes tienen sus doctores odontólogos de confianza, tienen todo el derecho de preguntar y de informarse bien. Y si no son mis pacientes, con muchísimo gusto yo puedo, por eso vengo tan gustosa a compartir la información. Estamos en la Clínica Odontológica de Especialidades Novaden, en el edificio de la Nova Clínica Santa Anita, en la avenida Chone, kilómetro 2.5. Nuestras redes sociales las tienen, es Novaden SD, tanto en Facebook como en Instagram. Y los teléfonos son 0999-766-886. Muy bien, ahí están los contactos y las redes sociales, doctora. Qué placer tenerla con nosotros siempre, es un gusto. El placer es mío siempre. Que venga aquí a nuestro programa pues y a disfrutar de las fiestas de Santo Domingo. Así pues. es, Lora Santo Domingo en su
57 años de cantonización. Justamente el día de hoy tenemos el desfile y ha sido muy grato para mí compartir este día en especial con toda la teleaudiencia de Santo Domingo. Así, a disfrutar con buena compañía, con buena música y con todos los programas que están en la ciudad, pues, y sobre todo cuidarnos, como siempre, cuidarnos y protegernos porque igual estamos viviendo un tema muy inseguro a nivel país. Nos despedimos ahora sí, pero quiero decirles que nos pueden seguir ustedes en las redes sociales, @buenasalud S en Instagram, Saracay Televisión, Canal 5 en Facebook, y también ustedes pueden vernos online visitando www.saracaytv.com. Disfrutan de buena salud y también de la programación que tiene este importante canal. Preguntas, comentarios, sugerencias, si quieren ver que un médico venga acá a nuestro set, escríbanos al 09 88 300 121. Y si desea vestirse con calidad, moda y estilo, pues visiten Camisería Inglesa, ropa para caballeros para todas las edades, ubicado en las avenidas Las Américas y Los Manta, ingresando por la avenida Lorena, el sector Plaza Asturias. El teléfono el 099-083-6326. En Instagram están como Camisería Inglesa SD y en Facebook Camisería Inglesa Santo Domingo. Así que la mejor moda y estilo para caballeros están con Camisería Inglesa, y también tienen accesorios para mujeres. Y una última mención, Nova Sedigma estará trabajando durante todo este feriado, del lunes hasta el día domingo, así que ustedes, si se enferman, pues desean realizar sus exámenes, visiten en cualquiera de sus sucursales. Ahí están los laboratorios Nova Sedigma para que ustedes puedan también realizarse su chequeo preventivo, o pues obviamente si es que los médicos así lo están requiriendo. Nos despedimos, sigan en la sintonía con Saracay Televisión.